acontece en nuestra vida diaria. Amén. Porque nosotros muchas veces, hermanos, tenemos, digamos así, tenemos problemas. Y nosotros lo primero que decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, la Biblia dice que si nosotros nos escudriñásemos a nosotros mismos, nosotros no seríamos juzgados. ¿Se da cuenta? Pero hay veces nosotros, hermanos, padecemos algunas situaciones dolorosas o vergonzosas, porque nosotros, hermanos, nosotros mismos cometemos el error. Amén. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que teniendo el conocimiento de la verdad para poder vivir mejor cada día, lo desechamos. Amén. Entonces, Dios ha dado, hermanos amados, la inspiración de las Escrituras para que el hombre, hermanos amados, no esté ignorante. Para que el hombre, hermanos amados, no viva en una manera, hermanos, de ignorancia sobre esto, sino que pueda, hermanos, entender incluso, hermanos, las cosas que acontecen en su vida diaria, en su entorno. Nosotros vemos, hermanos, que hoy en día hay situaciones de guerra, hay situaciones de pobreza. Y le voy a decir una cosa, hermanos, hay veces que nosotros hasta juzgamos el hecho de que en África haya niños que mueren de hambre. ¿Se da cuenta? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el hombre se aleja de Dios y de su conocimiento. Y eso, hermanos amados, nos lleva a la ruina. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nos alejamos, hermanos amados, del propósito perfecto de Dios. Usted vea, vaya a investigar. Yo sé que hay mucha gente que ha visto fotos de niños que están con su huesito casi a la luz, afuerita. No pueden ni caminar de lo débiles que están. Pero vaya, investigue la vida de ese pueblo. La mayoría, hermanos, de la gente que vive ahí, hermanos, hace santería, budismo, ¿se da cuenta? Brujería. Entonces, obviamente, hermanos, le están abriendo puertas a aquellas cosas o a aquel ser que dice la Biblia que detesta al hombre. Amén. Entonces nosotros, hermanos, para que podamos nosotros entender, ¿verdad?, que Dios nos dio, hermanos amados, su palabra y su enseñanza, para que podamos vivir de una manera mejor, es necesario que conozcamos la Escritura. Es necesario que nosotros entendamos por qué Dios nos la ha puesto en las manos. Amén. Y aunque hay muchas personas, hermanos, que fíjense que cuando están bien, hasta niegan, no, ese es un solo libro. Ese es un libro, dice que lo hizo el hombre. Dice. A alguien se le metió en la cabeza a montar un montón de libros y eso fue la Biblia. Amén. Pero en las situaciones dolorosas de la vida, dice Dios mío, ayuda. Amén. O bueno, incluso como no conocen a Dios, lo minimizan y le dicen, Diosito, ayuda. ¿Se da cuenta? Por ignorancia. Porque la Biblia dice que Dios es soberano. Y que Dios, hermanos amados, dice que no entra, no lo puede sostener ni los cielos de los cielos, dice la Escritura. Puede contener su gloria. O sea que nosotros nos tratamos con un Dios pequeño. Con un Dios, hermano, que pueda colgar en la pared. ¿Se da cuenta? Sino con un Dios, hermano, que tiene el poder para poder hacer cualquier cosa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, el estudio dice, definición, dice, la Biblia es la única autoridad para el creyente, tanto en doctrina como en la vida cristiana. Vamos a ver, hermanos, Santiago capítulo 1 y verso 22. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer el verso 22. ¿Lo tenemos? Santiago capítulo 1 y el verso 22. ¿Lo tenemos? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Escritura, hermanos, cuando nosotros la empezamos a escudriñar,
No se trata solamente de tener conocimiento, sino de aplicarlo. Porque si no dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, venimos a padecer penalidades por ese engaño. Sí, amén. 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 Cuando nosotros, hermanos, bueno, pues voy a decir una cosa, ¿a quién le gusta que le mientan? A nadie. Pero la Biblia dice, hermanos, que a veces hasta nosotros mismos nos mentimos. ¿Se dan cuenta? Sí, amén. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que, hermanos, matar. Y nosotros la Biblia dice que lo hacemos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando nosotros incluso pensamos, hermanos, en nuestra mente el mal hacia un hermano, ya lo mató, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Sí, amén. Cuando nosotros, hermanos, tomamos, hermanos, las cosas que para nosotros están por ahí sueltas, son robadas. Ay, que me lo encuentran en la casa del otro hermano. Aleluya. Amén, ¿no? Entonces, es ahí donde la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser entendidos de que la palabra nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la Escritura. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos, obviamente, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Y poder dejar de, hermanos, cegar. ¿Se imaginan? Tan fácil como este ejemplo, hermano. Tápese los ojos y camine para la playa. A ver cómo llega. ¿Se da cuenta? Porque nosotros mismos, hermanos, nos cegamos el entendimiento cuando conocemos de la palabra de Dios, cuando tenemos el medio para poder ver. La Escritura dice, hermanos amados, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de ver dónde andamos y cómo nos conducimos, pero no lo hacemos. Por eso tropezamos. Por eso tenemos dificultades. Por eso nosotros a veces, hermanos, cuando estamos tratando de hacer las cosas para Dios, no avanzamos. ¿Por qué? Porque camina oscura. Porque camina como usted quiere, con los ojos vendados. Amén. Salmos, mire, hermano, Salmo 119 y el versículo 9. Mire. Salmo 119 y el versículo 9. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. Por eso es que, hermano, cuando nosotros comenzamos en la vida, tenemos tantos tropiezos. Porque muchas veces, hermanos, en vez de tomar la palabra de Dios y con ella limpiar el camino en el que andamos, hermanos, pareciera que es como aquel que usa la gorra de cabeza, ¿no? En el sol. Se la voltea y la visera se la pone atrás. ¿Para qué traigo el sol? ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? amén. Anda en el sol, pero trae la gorra de cabeza, toda marcada al frente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, lo despreciamos. Y bueno, gloria a Dios por los que hoy tienen la oportunidad, hermano. Los jóvenes hoy tienen la oportunidad de escuchar la palabra y de aplicarla en su vida. Sí, Porque amén. nosotros tal vez, hermanos, en nuestro tiempo, tal vez no conocíamos. Tal vez, hermanos, no nos explicaron. ¿Verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, que nosotros entendemos que la palabra de Dios es para que vivamos mejor, necesitamos aplicarla. Necesitamos ponerla en práctica. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no solamente, hermanos amados, es un consejo de vida, sino es la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros no la ejecutamos en nuestra vida, nos volvemos necios. Nos volvemos necios.
Cuando nosotros, hermanos, no aplicamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa cuando su madre, su padre le dice, ve y haz eso? Cuando éramos chicos, a los, ¿cómo se llama? La generación de acero. Los de piernas de acero, porque ahí le lloraban los cinturonazos, ¿no? ¿Verdad? Amén. O sea, ¿por qué, hermano? Porque cuando nosotros no ejecutábamos la autoridad de nuestros padres en donde nos mandaban, nos tocaba, Sí, amén. ¿verdad? Sí, amén. Nos reprendía, nos daba. ¿Por qué? Porque éramos necios. No queríamos hacer las cosas. Amén. Obviamente, hermanos amados, hoy en día nuestro Padre Celestial nos habla con amor, nos habla con misericordia, y aún así no queremos. Somos duros, somos necios. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Entonces es donde nosotros tenemos, hermanos, que aplicar, hermanos, el conocimiento, porque muchas veces, hermanos, pensamos ser tan inteligentes, pero realmente estamos siendo soberbios, estamos siendo, lo voy a decir con estas palabras, estamos siendo burros, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué le digo burros? Porque el animalito, hermanos, cuando se acuesta, para. Le dan y no se levanta. ¿Se da cuenta? Y así parecemos nosotros, hermano. ¿Me entienden? El Señor nos está hablando, nos está diciendo, vienen enfermedades, vienen necesidades, vienen problemas, vienen aflicciones, vienen de todo. Sí, amén. Y en vez de que nosotros digamos, si es cierto, si Dios me está hablando, si Dios me está diciendo que yo debo de ser obediente, Padre, lo primero que voy a hacer, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, hermanos, adoptar la palabra de Dios como algo que nos va a servir para ser, hermanos amados, bendecidos por Dios. Si nosotros la tomamos, hermanos, si usted sabe ondear la espada, usted se va a volver diestro. No cualquier cosa lo va a dañar. No cualquier cosa lo va a lastimar. ¿Se da cuenta? Por eso es que la palabra de Dios dice, revestidos de toda la armadura del Espíritu Santo. Sí, amén. 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 Y la espada del Espíritu, ¿cuál es? La Biblia. La palabra de Dios. Sí, amén. Con esa nos defendemos, hermano. Con esa, hermanos, es que nosotros peleamos nuestra batalla. Sí, amén. Amén. Porque en esa están todas las promesas, hermano. En ella están todas las promesas que Dios le ha hecho a usted. Sanidades, provisiones, liberaciones y todos los milagros que usted quiera, que usted haya visto en la Escritura son suyos. Porque Dios se los ha dado. Amén. Sí, amén. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que la palabra de Dios no solamente es algo que el hombre quiso formar de la nada, sino que es algo, hermanos amados, que Dios nos ha entregado como un instrumento útil Sí, amén. para nuestra formación. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a Lucas, hermanos, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 28. Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 11, el verso 28. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la Escritura. Y él dijo, antes bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. ¿Se da cuenta? Bienaventurados. ¿Se da cuenta? Felices, gozosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la guardamos, cuando nosotros la atesoramos en nuestro corazón, la podemos aplicar. La Biblia dice, hermanos amados, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted profesa, hermanos amados, con sus palabras, bendiciones.
Sí, Usted amén. profesa, hermanos amados, sanidad. Usted profesa, hermano, liberación. Usted profesa, hermano amado, provisión. Porque usted conoce la palabra de Dios. Amén. Porque usted sabe, hermanos amados, que lo que está ahí no le pertenece, no es suyo. Pero Dios se lo ha dado para que usted lo utilice. Amén. Sí, amén, amén. Hermano, la palabra de Dios no le pertenece a nadie más que al Señor. Amén. Amén. Pero Él nos las ha dado, nos las ha prestado para que nosotros podamos usarlas. ¿Sabe cuán poderosa es esta palabra, hermano? ¿Y por qué no puede ser solamente creación de un hombre? Porque la misma Biblia dice, hermanos amados, que cuando fue creado todo el mundo, todas las cosas, dice que era por medio de la palabra. Sí, amén. Por medio de la palabra. Fue creado todas las cosas. Sí, amén, amén. ¿Se da cuenta? Entonces es tan importante, hermanos amados, que usted pueda conocer la Escritura, porque la Escritura tiene poder por sí misma. Pero cuando usted la porta, usted, hermanos amados, es portador de un poder sobrenatural de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. La palabra de la fe. Cuando usted conoce la Escritura, usted está pasando un problema, usted está pasando una dificultad, usted se acuerda, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ah, es cierto que el Señor dice eso, voy a orar al Señor. ¿Se da cuenta? Sí, Y a amén. ratito la provisión, a ratito, hermano, la sanidad. ¿Se da cuenta? Sí, amén, ¿Por qué? amén. Porque la misma palabra, hermanos amados, aumentó su fe o activó su fe en el momento de la necesidad. Amén. Es, hermanos amados, un conocimiento excepcional, útil en toda área, porque nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Usted conoce de una, digamos, de un oficio, ¿verdad? Usted sabe electricidad, plomería. Y en un problema, hermano, con un tubo, con una piedra, lo que sea que se le atraviesa ahí, usted va a saber cómo hacerlo porque usted tiene conocimiento. Y usted va a decir, bueno, yo le hago de esta manera. Y usted termina su trabajo y le paga. Amén. Sí, amén. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, usted la ejecuta en el momento, hermano, necesario. Y obviamente usted recibe, hermano, la remuneración de poder haber concluido bien el proceso. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. Por eso es que la palabra de Dios es importante. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos amados, no podemos adjudicársela a un hombre, sino que es Dios mismo, hermanos amados, dándosela a aquellos hermanos que pues tal vez hasta le negaron, que tal vez hasta no le quisieron recibir. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande. Amén. Sí, amén, amén. Entonces, esto, hermanos amados, que conocemos como Biblia, que es la palabra de Dios, hermanos amados, tiene autoridad para que sobre nosotros, para que nosotros podamos ejecutar también esa autoridad sobre las necesidades. Amén. Dice aquí, seguimos adelante, dice, es la única regla y disciplina en materia de asuntos espirituales. Lo que ella contiene ha sido dado sobrenaturalmente a los escritores escogidos por Dios. Amén. Juan, hermanos, vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 49. San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 49. Amén. Fíjense lo que dice que el Señor Jesús. Dice, porque yo he hablado, dice, no lo he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amén. O sea que este conocimiento, hermanos, esta forma de vida
No le fue dada, no fue que Jesús la impuso, sino dice que le fue dada. ¿Se da cuenta? Le fue dada del Padre. Y si usted busca, hermano, quién es el Padre, dice la Biblia, hermanos amados, Él es enorme, Él lo llena todo, dice. Espacio, todo el espacio, hermano. El Padre no cae aquí. ¿Se da cuenta? Ni en todo el mundo, ni en todo el universo. Amén. Amén. Y ese Dios tan poderoso, hermano amado, viene, ¿verdad? Lo que tiene que hablar. ¿Se da cuenta? Sí, Es amén. como usted va y le dice a sus compañeros de trabajo, todos están despedidos. Me mandó, patrón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Tuvo la autoridad. ¿Por qué? Porque se la dieron. ¿Se da cuenta? Esas palabras, hermanos, se las ha dado alguien con autoridad. Y es lo mismo con Jesús. Jesús dijo, a pesar de que Él era Dios, recuerden que en este momento Él se encontraba, hermanos amados, en una posición de humillación. ¿Se da cuenta? Sí, Por amén. eso es que Él mismo lo dijo, no, es que yo soy la palabra viva. Llegó el momento en el que dijo, yo soy la vida verdadera. ¿Se recuerda? Sí, amén. Pero el Señor no se proclamó Él todopoderoso. Incluso Él te lo dijo a algunos. Tú lo has dicho. Yo soy el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Porque Él no llegó, hermano, con una actitud de soberbia, de imposición. Él dijo, yo no vengo a juzgar al mundo, sino las palabras, dice, que yo he dejado, es la que juzgarán en el día posterior. Sí, amén. Entonces vemos, hermano, que por eso es que el Señor Jesús le da estas palabras, ¿verdad?, a sus discípulos, diciendo que Él, hermano amado, no habla lo que Él está queriendo hablar, sino lo que se le fue dado. Amén. Ahora miren, vamos a seguir adelante con el verso 14, perdón, capítulo 14, aquí mismo de Juan, en el verso 26, aquí cerquita. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que el Espíritu Santo, ahora, el que es dejado, ahora Él va también a dar esas palabras, va a recordar esas palabras, pero de lo que habría hablado Jesús. ¿Se da cuenta? O sea que, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sí. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que sirve. ¿Mande? No. El que sirve. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Mande? El que sirve. No. Ok. ¿Alguien? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es llamado mayor en el reino de los cielos? Padre. Jesús dijo, el que le sirve a todos. Ese es llamado mayor en el reino de los cielos. El que le sirve a todos. ¿Se da cuenta? Y el Señor Jesús, hermanos, venía, te repito, en una posición de humildad. Por eso decía, yo no les digo lo que viene de mí, sino lo que a mí se me da. Y el Espíritu Santo toma el mismo papel. ¿Me explico? Sujetándose a lo que Jesús dijo, a lo que Jesús dejó, y se lo recordaría a aquellos que ahora profesamos la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Uno, hermano, sujetándose al otro. Es un ejemplo para nosotros. Ahora vamos a leer, mire. Gloria a Dios. Juan. Primera de Juan, hermanos, capítulo 4 y del verso 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4 y del verso 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual de vosotros habéis oído, de eso que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y no los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Que no escuchen a cualquier espíritu. Sí, ¿Por qué, amén. hermano? Porque estamos hablando de que la palabra de Dios es para que nosotros vivamos mejor. Pero hay espíritus que engañan. Hay espíritus engañadores que han venido a distorsionar el conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros estamos viendo un orden entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de sujeción también, ¿se da cuenta? Uno al otro. Sí, amén. Porque entonces nosotros ahora vamos a escuchar espíritus que de repente dicen, no, tú eres el mejor. Nadie te va a vencer. Todos te van a servir. Todos te van a buscar y van a querer tu gloria. Porque hay palabras así dentro de la iglesia. Entonces la palabra de Dios se escudriñe. Vean, escudriñen esos espíritus para que no sean engañados. Amén. Hay gente, hermanos amados, que hoy en día leen la palabra de Dios, pero se quedan con lo que les gusta y no con lo que no les gusta. Sí, amén. Sí, amén. Y Job decía, ¿verdad? Que si queremos solamente los bienes de Dios y no los males, no dice, que todo proviene de Dios, lo bueno y lo malo. Porque aún lo malo, hermanos amados, dice la Escritura, que es, dice amados, para un bien. Porque en los procesos difíciles aprendemos. Sí, amén. 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 Entonces, vamos a leer ahora 2 de Corintios, capítulo 4, y versos del 1 al 6. 2 de Corintios. ¿Cuántos tienen sueño? Aleluya. 4 del 1 al 6. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Sí, amén. Gloria, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció entre nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí, hermano? ¿O qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Amén. Que ellos, los que predicaban el Evangelio, no lo hacían, hermano, por ganancia deshonesta. No lo hacían por sentirse los mejores, sino porque era algo, hermanos amados, que Dios les había encomendado. Dice, no andando adulterando nada, dice. No andamos adulterando la palabra, sino por el contrario, dice, buscando que se entregue con fidelidad. ¿Te das cuenta? Sí, amén. Amén. Sí, amén, amén. Y mire, el verso 4 dice, en los cuales
los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Amén. ¿Qué dijimos? Jesús recibió del Padre la palabra. Jesús le dejó la palabra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos las enseña, nos las muestra. Y hoy nosotros la predicamos. Sujeción tras sujeción. ¿Se da cuenta? Un orden. Sí, amén. Es lo que Dios crea, hermanos amados. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos amados, tiene que tener una solidez en lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros somos volubles, hay gente que de repente dice, es que así dice el Señor, y no se cumple. ¿Quién sabe? Porque las cosas de aquí son muy volubles, muy inciertas. ¿Cierto? Si Dios es exacto en lo que dice. Sí, Dios amén. es exacto en lo que hace, hermano. Sí, amén, amén. Dios tiene un orden para todas las cosas que Él hace. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que dice la Escritura, que escudriñemos los espíritus. Sí, amén. Escudriñemos los espíritus. Las Sí, amén. palabras que se están diciendo, hermanos amados, de repente a veces nosotros las creemos porque nos convienen o porque nos hacen sentir bien. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. Pero la Escritura dice escudriñen. Amén. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Lo volvemos a recalcar, dice, es la regla y la disciplina en materia de asuntos espirituales. O sea, nosotros vemos, hermanos, que los asuntos espirituales los tenemos que tratar a través de la Escritura y pedirle discernimiento al Señor. Espíritu Santo, enseña. Hay personas que dicen, yo no sé leer la palabra, yo la leo y no la entiendo. Bueno, ore, porque Dios le ha mandado también a orar. Ore, Señor, no entiendo tu palabra, enséñamela. El Espíritu Santo le va a enseñar, le va a dar discernimiento. Sí, Porque amén. hay un orden, hermano. Hay un orden ya establecido por Dios mismo. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, seguimos adelante, dice, la Biblia ha sido escrita en un periodo aproximado de 1600 años por aproximadamente 40 escritores distintos, asistidos e inspirados por Dios, siendo por ello la Santa Escritura el libro entregado por Dios para dar una revelación divina al hombre, lo que llamamos Biblia, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fue escrito, dice, en el periodo 1450 a.C. Esos son números, hermanos, más o menos, porque nadie realmente conoce la fecha. ¿Se imaginan? Si nosotros venimos marcando nuestro tiempo desde después de Cristo, antes de Cristo era algo incierto, porque la numeración o los años se contaban de más o menos, porque no existían las numeraciones de tiempo de los años, ¿entiendes? Era diferente pues, a lo que nosotros hoy conocemos. Amén. Sí, amén. Entonces, es aproximado el 1450 antes de Cristo, dice, desde cuando Moisés escribió la Torá y el Pentateuco, hasta el año 90, ahora sí, después de Cristo. Amén. Fecha, dice, en el que el apóstol San Juan escribiría Apocalipsis. De aquí una referencia diciendo, dice que son fechas aproximadas. Amén. Ahora bien, dice, después de ver que aunque la Biblia no está compuesta por un orden cronológico, podemos ver que sí tiene un orden temático. Amén. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a leer primero esta porción. Mire, segunda de Timoteo 3:16. Si voy rápido me dice, pues quieren apuntar algo. Segunda de Timoteo 3:6. Amén. Perdón, 3:16. 3:16. 3:16. Amén. Hace calor. ¿Lo Aleluya. tenemos? Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. O sea que la palabra de Dios, hermanos, tiene múltiples funciones.
Amén. Sí, Múltiples amén. funciones, y eso lo encontramos, hermanos, no tiene que ver con orden cronológico. O sea, hay veces que usted está leyendo un versículo y se brinca el segundo, y entre un verso y otro se pueden haber brincado, ¿qué podemos decir? 100 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene un orden cronológico. Amén. Pero sabemos que a pesar de que no tiene un orden cronológico, se puede hallar en la investigación de los hechos históricos. Amén. Ahora, no es la finalidad de la palabra de Dios, recordemos, el mostrarnos algo como una historia, ¿verdad? Mi mamá hoy se levantó, me hizo un huevito para desayunar, ¿verdad? Yo me vestí, me puse mi ropa que más me gustaba, me fui a la escuela, regresé, me bañé, o sea, no. Dios nos muestra, hermanos, lo que nos funciona a nosotros para poder aplicar en nuestra vida diaria. Amén. Amén. Sí, Dice, amén. ¿cómo está formada la Biblia? Las dos divisiones mayores de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Jesucristo y el Nuevo Testamento después de Jesucristo. Sí, El amén. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que conforman la Biblia, está dividido de la siguiente forma. Antiguo Testamento, libros de la ley. Los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí, amén. Libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Libros de los profetas mayores, Amén. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Sí, amén. Libros de los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, esos son los libros de los profetas menores. Ahora, este es el Antiguo Testamento. Sí, amén. Nosotros podemos encontrar dentro de ellos, hermanos, el apoyo para diferentes situaciones de nuestra vida. Como les repito, no es necesario un orden cronológico. De que lo puede usted indagar, lo puede indagar, porque la iglesia es escudriñar en escrituras. Usted puede indagar el orden cronológico de la Biblia. Amén. Sí, Sobre amén. todo aquí, hermanos, en lo que son los evangelios, nosotros vemos cómo está, hermanos, la genealogía de Cristo. Ahí sí le dice un orden cronológico. ¿Quién fue engendrado aquí? ¿Verdad? Sí, amén. Engendrado aquí hasta que llegó a Cristo. Amén. Amén. Pero, les repito, no es la finalidad realmente de la Escritura mostrarle ese orden cronológico, porque lo que implica más que nada a la vida del hombre es que te ayude en tus necesidades, Sí, amén. en tu desarrollo, en tu crecimiento, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo. Amén. Sí, amén. Amén. Dice, Nuevo Testamento, dice, los libros biográficos o los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Cartas paulinas a las iglesias, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Filemón, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y paramos en ti. Amén. Ahora, las cartas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y el libro profético que es Apocalipsis. Amén. Amén. Ese es el orden que está dentro de la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer Hebreos 1.1. Miren. Leamos Hebreos 1.1. Amén. ¿Lo tenemos, no? Sí, amén. Son rápidos con la palabra de Dios.
Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Amén. ¿Qué nos muestra ahí, hermano? Que el que dio la palabra, hermanos, en los inicios, ya sea para el uso que hoy le damos o para el que no le damos, Dios lo dio a través de sus siervos, a través de los profetas. No estamos hablando, hermanos amados, de 100 años atrás. Ni siquiera estamos hablando solamente de 2000 años atrás. Sino que nosotros estamos hablando, hermanos, desde Isaías, desde Jeremías, desde los tiempos, hermanos, incluso de Abraham. Cómo el Señor, hermanos, les hablaba a los siervos del Señor para decirles las promesas que Él tenía, cómo debían conducirse, qué debían hacer. O sea, eso descarta, hermanos amados, de que se diga que la Biblia es algo que fue creado solamente por hombres. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. Personas, hermanos amados, que fueron inspirados por Dios y que no tenían un oficio, digamos, relevante, un oficio, eran pescadores algunos no sabían ni leer. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Pastores, o sea, de profesión, de ovejas. Y vemos que la Escritura, hermanos amados, nos muestra una sabiduría hermosa e inmensa, porque si usted lee un versículo, hermano, puede sacar multitud, hermano, de predicaciones de ahí, multitud de consejos de un solo versículo, Sí, amén. para que un hombre común y corriente pueda tener esa sabiduría. Es algo que no se puede comprender, ¿no? Sí, amén, amén. Pero ciertamente, como la palabra de Dios nos enseña, si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a mostrar las cosas que no son ocultas. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, a través de la Escritura, que Dios, hermanos, nos entregó la palabra con un propósito hermoso, ¿no? Con un propósito eterno. Y es que nosotros vayamos saliendo a una perfección. Sí, amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que nosotros vamos a ser perfeccionados. Amén. Nosotros vamos a llegar a ser perfeccionados. Eso es lo que dice la Escritura. Sí, amén. Pero a veces, hermanos, nosotros no llegamos a decir, ¿qué va a hacer? Se me duele la espalda, dice. La rodilla ya me duele, ya no puedo caminar. Cuando la Biblia dice que vamos a ser hombres y mujeres perfectos, de cuerpos perfectos, de una inteligencia, hermanos amados, que no hay en este mundo hoy. Sí, Porque amén. la Biblia dice que tendremos la mente de Cristo. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la Escritura, hermano? Prepararnos. La Biblia dice que la vida del creyente es como la aurora de la mañana, Amén. que va aumentando, ¿viste? Va de aumento en aumento Aleluya. hasta que el día perfecto. Sí, amén. Amén. Amén, amén. ¿Ustedes creen que vale la pena leer la Biblia? Amén. 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 ¿Cuántos la van a leer? Amén. Por lo menos. Aleluya. ¿Cuántos la van a leer, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué están haciendo? Amén. Sí, hermanos amados, porque la palabra de Dios ha sido dada al hombre para que mejore, para que tenga una buena vida. ¿Me explico? Miren, hermanos, es algo triste. Es algo triste ver cómo los jóvenes, los ancianos, los adultos, muchas veces, hermanos, se suicidan. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Por depresión. Amén. Por enfermedades, porque ya no aguantan. Ahorita creo que, me parece, si no estoy mal, creo que en Reino Unido, creo que acaban de hacer legal la eutanasia. ¿Se da cuenta?
ya llega. O sea, que lo conoce. Sí, amén. Matarte tú solo. Bueno, tú solo te matas. Le decía que no puede vivir. Ella está en eso. ¿Se da cuenta? Sí, ¿Por amén. qué, hermano? Porque hay mucha gente que lamentablemente no vive la vida. Y la vida es hermosa. Amén. ¿Se da cuenta? La vida es hermosa, hermanos. Cuando una persona aprende a vivir, hay gente que dice, no, es que el cristiano es aburrido. Pero yo, por hermano, se la pasan a veces. ¿Sí o no? Sí, amén. Se la pasan en el gozo del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué dice que la vida cristiana es triste? Nada. Si la Biblia dice que, hermanos amados, el gozo que el Señor nos da, no nos lo da el mundo. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender, hermanos, que la Escritura, Dios no nos las ha dado para algo malo. Y el que Sí, diga, amén. no, es que esto no es de Dios, bueno, que lo lea primero, que lo viva primero. Porque la Escritura te dice, no solamente lo leas, vívelo, Sí, amén. vívelo. Porque si no, te Aleluya. engañas a ti mismo. Sí, amén, amén. ¿Se da cuenta? Hay quienes la leen, hermanos amados, solamente para señalar a la gente. Aleluya. Y no es así. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué cree usted, hermano? A ver, me puede contestar. ¿Qué cree usted que debe hacer cuando tiene conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Una parte. Usarlo para enseñar a que las personas aprendan de la palabra y aprendan a la iglesia. He can hear you. Predicar la palabra. Amén. Dice la Escritura, dice porque he sido revestido con el Espíritu Santo de Dios y me ha ungido. Dice. ¿Para qué? Para sanar, para libertar. ¿Para qué más? Para predicar. Para darle una nueva a los afligidos, a los que están en prisión. ¿Se da cuenta? O sea, que el que tiene la palabra de Dios, hermano, no solamente tiene que conocerla, tiene que darla, no en su vida, en los demás. Sí, amén. En los demás, hermano. Por eso cuando a veces uno ya tiene la palabra de Dios en su corazón, a todo el mundo dice, Dios te bendiga, Dios te ama, ¿cómo estás? Aleluya. Y se ve una alegría en el corazón de la persona porque sabe lo que trae adentro. Sí, Pero amén. se imaginan, ¿cómo está la madre? Santo. ¿Sí o no? Sí, amén. Y a veces se va para no ir. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque lo ven así todo decaído. Tú. ¿A qué iglesia van para no ir? ¿Se da cuenta? No, el cristiano debe estar con el fuego del Señor en su corazón. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Ay, Ahí es donde se tiene que, hermano, mostrar lo que Dios le ha dado en su corazón. ¿Verdad? Sí, amén, amén. Paz, misericordia. Por eso cuando usted se le pega a la gente debe verlo así y decir, cállate. ¿Por qué, hermano? Porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Aleluya. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Aleluya. Entonces, así debe vivir el cristiano, hermano. Sí, amén. Usted tiene algo precioso en su mano. Bueno, no sé cuánto quiere vivir, pero no tiene comprensión, hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. Porque es, hermanos, un poder que transforma. Un Sí, poder amén. que nos dio hombre. Amén. Sí, amén, amén. 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 Ya vamos a terminar, hermanito amado. Creo que todos tenemos sueño. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que se vaya preparando el cafecito, dice el hermano. Aleluya. Amén. Evidencias internas, hermanos, son aquellas dice, que están contenidas dentro de la misma Biblia. Es decir, declaraciones escriturales dentro de la Biblia que afirman ser la palabra de Dios. Vamos a leer unas cuantas en lo que vamos a terminar. Salmos 17. Salmos 17. Amén. Del verso 9 al 11.
Salmo 17. Gloria a Dios. Amén. Del verso 9 al 11 dice. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Sí, amén. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan de mí, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han acercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarlos fuera. A ver, ¿por qué aquí me equivoqué? No. Por tierra. Amén. Vamos a hacer eso porque no se puede caer. Jeremías, hermano, vamos a leer Jeremías 36, 1 al 2. Es así. Jeremías 36, 1 al 2. Esto es para porque no se puede caer el pecho. Jeremías. Jeremías 36, 1 al 2. Amén. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor fue el que ganó el hombre, dice. Sí, amén. Él fue el que le dijo: toma y escribe. ¿Se da cuenta? Porque es el Señor, hermanos, al final de cuentas, el que ha inspirado al hombre para poder dar las palabras. Miren, regresamos otra vez aquí, hermanos, donde estábamos leyendo la carta de segunda de Pedro. Regresamos a la carta de segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro y verso 1. Estamos leyendo el capítulo 1, el verso 19. Vamos a leer 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se da cuenta? O sea, que ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Que el hombre, para empezar, lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, va en contra de nuestras concupiscencias. ¿Qué es lo que son las concupiscencias? Nuestros malos deseos, nuestros malos sentimientos, el querer, digamos, las fornicaciones, el adulterio, ¿verdad? La muerte, el robo, todas esas cosas son concupiscencias, sentimientos que están en nuestro interior. Que Dios dice que nosotros, bueno, el Señor lo llama como el viejo hombre, lo que eran ustedes antes, dice la Escritura. ¿Se dan cuenta? Por eso es que esas cosas de repente empiezan a brotar otra vez en el hombre. Amén. De repente usted está con todo ahí, cantándole al Señor, adorando al Señor, y se le viene un pensamiento del pasado, del novio. Ten cuidado. Exacto. Casada, ten cuidado. O casado, ten cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque obviamente la concupiscencia, hermano, Sí, amén. están en el hombre. Pero, ¿qué es lo que reprime todas esas cosas? La palabra de Dios. Porque dice la Escritura que cuando nosotros, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. No Sí, un amén. temor de tenerle miedo a Dios, sino un respeto. Amén. Un respeto, hermanos amados, que Él nos ha enseñado que nosotros debemos de tenerle como el Dios soberano. Sí, Amén. Sí, amén, ¿Cómo lo va a amén. saber usted? Leyendo la Escritura. Leyendo Amén. la palabra de Dios. Por eso es que la palabra dice que no es, hermanos, algo que le nació en el corazón del hombre, sino que tuvo que haber nacido en el corazón de Dios. ¿Se da cuenta? No podemos, hermanos, nosotros despreciar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo que el Señor nos entregó. Nos entregó ¿para qué? Para que esas concupiscencias, esos malos deseos, fueran, hermanos, detenidos de nosotros. Amén. Sí, amén. ¿Sabe qué? Y con eso termino, hermano. La Biblia dice, hermanos, que todo lo que tú quieras para tu vida, hazlo tu propio. Sí, se Amén.
Todo lo que tú quieres para ti, hazlo a tu propio. Amén. Aleluya. Y muchas veces nosotros, hermanos, queremos que nos pasen cosas buenas, pero les andamos echando el mal de los demás. Santo. Les cerramos las puertas, los señalamos, los respetamos. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, con el conocimiento de Dios, a que nosotros seamos seres humanos, personas más conscientes de lo que nosotros hacemos. Que podamos tener más empatía con los demás. Y eso, Sí, hermano, amén, nos hace amén. mejor persona. Eso lo hace un mejor cristiano. Amén. Eso lo hace, hermano, un mejor ciudadano. Sí, amén. Un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo. Cuando usted está actuando de una manera mejor, va a tener remuneración, hermano, de sus hechos. Usted va a tener remuneración, hermano, de todos sus bienes, de todo lo que usted haya hecho bien. Y también de lo que haya hecho. Sí, amén. Amén. Amén, amén. Oramos, hermano, al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor amado, venimos delante de tu presencia. Y te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Que hoy entendemos, Señor amado, que no puede ser algo, Señor, que el hombre haya inventado, algo que haya venido al corazón del hombre, Sí, Señor. sino que ha sido inspiración tuya, Señor amado, a través, Señor, del hombre que tú has designado, que tú has escogido, Señor amado, para poder, Señor amado, mostrar esa palabra, esas profecías, esas promesas al mundo. Tú te has placido de quien tú has querido, Señor, porque tú eres soberano. Sí, Señor. Porque tú tienes la autoridad, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Todo se sujeta a ti, Señor amado. Así es, Padre Santo. Pero aún en todo eso, Señor, tú nos muestras humildad. Sí, Padre. Así es. Tú nos mostraste, Señor, a través de tu Hijo, a través del Espíritu Santo, y a través de tus siervos, Señor amado. Nos ha mostrado esa humildad, Así Señor. es, Padre Santo. Gracias. Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, que hoy podemos tener en nuestras manos, este poder, Señor, que tú has entregado al hombre, Así es, Señor. Señor, ha sido por misericordia. Sí, Padre. Porque bien lo dice tu palabra, Señor, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Así es, Padre Que Santo. todos podamos reconocer que tu palabra transforma la vida de los hombres para bien. Así es, Padre Santo. Gracias, Lo que ciertamente también, Señor, enseña el error sí, Señor. de todas nuestras acciones, precioso Dios. Así es, Padre Santo. En el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia. Te rogamos, precioso Dios, que tú puedas, Señor amado, alentarnos Sí, Señor. a poder conocer cada día más tu palabra. Sí, Señor. A poder, Señor amado, buscar, Señor, hacer el bien a través, Señor, de tu conocimiento. Sí, Señor. Y tú lo has prometido, Señor. Señor. Gracias, Todo irá bien. Padre Santo. Todo saldrá bien. Sí, Señor. Porque nos conduciremos conforme, Señor, a tu enseñanza, Así tu es, dirección. Sí, Señor. Hermanos amados, En el nombre de Jesús, Señor. si hay algo en su corazón que probablemente hoy, hermano amado, haya venido a memoria, póngalo en las manos de Dios. Así es. Si hay necesidades, Así es. si hay, hermano amado, aflicciones, Sí, Señor. si hay enfermedades, Sí, Señor. porque la palabra de Dios, hermanos amados, cubre todo, Así es. en todo. Señor. Si tú crees en su palabra, hermano amado, si tú crees, el Padre lo hará. Señor, amado. El Señor Jesús lo hará. Señor. El Espíritu Santo te guiará, hermano amado, e incluso dice su palabra que Él intercederá por nosotros. Así es, Padre. En el nombre Pero de necesitamos Jesús. conocer esa sabiduría, hermano amado, que tiene el poder. Sí, Señor. Esta noche dígale al Señor, ayúdame a conocerte. Sí, Señor. Ayúdame a conocer tu sabiduría. Ayúdame a aplicar tu sabiduría en mi vida, porque sé que me hará mejor y hará mejor mi entorno. Así es,
Padre Santo, sé tú, Señor. Ayúdame a sujetarme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Así como Cristo Señor. lo hizo el Padre. Así es, Señor. Así como el Espíritu Santo lo ha hecho con la palabra dejada por Cristo. Padre. Así como tu siervo, Señor, lo hace con el Espíritu Santo. Padre, que seas tú, En el Señor. nombre poderoso de Jesús. Padre. Sí, Señor. Damos gracias, Señor. Así es, Padre. Dele gracias al Gracias, Señor, Señor. hermano. Gracias. En el nombre de Dele gracias al Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre. Porque Él es bueno, hermano amado. Sí, Señor. Sí, Señor. Con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, hermanos. Él nos enseña cada día. Sí, Señor. Nos muestra el camino hacia un día, hermano amado, poder estar con nuestro Señor. Sí, Señor. Gracias, precioso Dios. Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, mi hermano que está aquí enfrente, Padre. Te pongo en tus manos, Señor amado. Seas obrando, Señor, conforme a sus peticiones, Padre. Conforme a su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces, Señor, su vida. Tú conoces sus anhelos. Tú conoces, Señor, sus preocupaciones. Espíritu Santo, ayúdalo, Señor. Fortalécelo, Señor amado. Tu palabra dice que tú eres vida, Señor amado. Que tu palabra es vida, Señor. Llénalo de tu palabra. Llénalo de tu espíritu. Dale fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor.